Muy buenos días, familia Achiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un arroz delicioso con chorizo, con pollo, con muchas verduras. Van a poder utilizar lo que tengan en casa y preparar un almuerzo o una cena espectacular que estoy segura les va a gustar. Arranquemos con el arroz blanco. Si ustedes ya tienen, mejor dicho, la técnica súper lista para preparar el arroz, pues pueden omitir esta parte. Vamos a utilizar una taza de arroz. Estoy usando arroz basmati, un arroz que es espectacular. Le vamos a poner una cucharadita de mantequilla y a fuego medio vamos a tostar el arroz. Luego vamos a poner un poquitico de sal y una cucharadita de aceite. Lo vamos a dejar bien bajito de aceite porque luego lo vamos a integrar con el resto de la preparación. Ponemos un cebollín y la misma cantidad de agua. Si está usando arroz normal va a ser el doble de agua. Luego a fuego medio dejamos que se empiece a evaporar el agua y luego en este punto yo pongo la tapa y ponemos el fuego a muy bajito, lo dejamos cocinar hasta que esté blando. Ahora arranquemos con las verduras y las carnes. Vamos a empezar cortando una zanahoria, vamos a utilizar una zanahoria grandecita y la vamos a cortar en bastoncitos, primero en pequeñas láminas, luego en bastoncitos, así como ves. Vamos a repetir el proceso con un apio en rama, vamos a cortarlo también en el mismo tamaño, tratando de llevar la misma simetría y luego vamos a continuar con un cuarto o un tercio de pimentón verde y luego con medio pimentón rojo. Vamos a cortarlo bien pequeñito en laminitas y por último yo estoy poniendo una taza de arvejas. Estas arvejas están cocidas en muy poco tiempo. Ahora vamos a cortar también un poco de cilantro, que esto le va a dar muchísimo sabor, y llegó el momento de integrar el chorizo. Lo que vamos a hacer es cortar los chorizos, vamos a retirar la piel, pero nos vamos a quedar con todo el relleno. Vamos a cortarlo y una vez lo tengamos así lo vamos a llevar a una sartén donde vamos a empezar a cocinarlo. Lo dejamos a fuego medio, él va a empezar a freírse, no lleva aceite, no lleva nada porque recuerden que ya esto tiene grasa, así que la idea es que él se cocine en su propia grasa. Le vamos dando vueltas y vamos a continuar cortando una pechuga. Incluso si tú tienes muy poco pollo, puedes utilizar solamente media pechuga y te va a quedar muy bien. Lo vas a cortar en pequeños trozos, vas a poner a un lado, si estás usando una sartén grande como yo, a un lado el chorizo y luego vas a integrar la pechuga. En este momento vamos a agregar pimienta y posteriormente vamos a integrar naturalmente cúrcuma y sal. La cúrcuma va a ser opcional, ustedes van a poder integrar las especias a gusto. Estas tres se las sugiero porque tienen muy buenas propiedades para la salud, como siempre les digo, poderes desinflamatorios que tiene la cúrcuma. Mientras yo hago esto, te invito a que me regales un like, recuerda que es súper importante para nosotros. Seguimos dando vuelta y seguimos cocinando la pechuga. Y de paso también te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita en la función de todos. Vamos a cocinar las carnes hasta que estén perfectamente cocidas y luego lo que vamos a hacer es retirarlas. En esta misma sartén sin lavar vamos a poner un poquitico de aceite y vamos a integrar un cebollín que no lo había cortado antes, pero ahorita ya les estoy diciendo, pongan un cebollín y van a integrar inmediatamente la zanahoria. Recuerden que la zanahoria, por ser más dura, va a ser uno de los primeros ingredientes que vamos a poner en la sartén. Estamos trabajando fuego medio alto y luego vamos a integrar el pimentón. Posteriormente integramos también el apio y vamos a empezar a mezclarlo, a darle vuelta. La idea es que no se nos vayan a quemar, sino que ellas se vayan cocinando poco a poco con el calor de la sartén. Integramos también las arvejas y repito, estas arvejas están en solo 5 minutos, así que por eso las agrego en este punto. Si de pronto estás usando unas arvejas que se demoran más tiempo, te sugiero que se las pongas al arroz. Luego vamos a agregar unas 2 cucharadas de agua, cucharadas de estas bien grandotas, y vamos a dejar a que se empiece a evaporar esa agüita, muy poquita, recuerden
integramos un poco más de pimienta y de cúrcuma a gusto. Volvemos a integrar y uno de los ingredientes que a mí me encanta es pimienta de cayena. Yo le pongo a esta preparación, puedes ponerle un poquito de achiote que también le da exquisito sabor, o un poquito también de comino, ¿por qué no? Le pones al final para aromatizar bien rico esta receta cilantro, y yo tenía unas raíces o brotes chinos, así que decidí agregarlo. Esto va a ser opcional porque la idea es que utilicemos las verduras que tenemos en casa, que aprovechemos las cosas que tenemos para hacer una comida muy deliciosa. El arroz ya está listo, vamos a retirar la cebolla y miren por favor cómo ha quedado bien sueltecito, quedó espectacular el arroz. Ahora vamos a seguir dándole vueltas acá a las verduras. Ustedes tienen que mirar que las verduras estén un poco blandas. También va a depender del término en que le gusten. Recuerden que las verduras pues tampoco se pueden cocinar demasiado, así que vayan midiendo el tiempo. Yo les pongo como unos 5 minutos aproximadamente y vamos a integrar el arroz poco a poco. Vamos a mezclarlo también con todas las verduras y ahorita integramos las carnes. Ya con las carnes, pues la idea es irle dando vueltas para que no se nos vaya quemando. En este punto puedes bajar el fuego abajo porque no necesitamos que esto se empiece a tostar, sino que tome todo el sabor de las verduras, así es que lo necesitamos. Agregamos unas 2 cucharadas de soya. Yo la verdad no le pongo mucho porque creo que ya es suficiente con todos los sabores que le hemos agregado. Si le hace falta un poco de sal, agrégale sal en este punto. Y listo, mis corazones, van a integrar muy bien la salsa de soya con el resto de los ingredientes y así de fácil vamos haciendo este delicioso arroz con chorizo, pollo y verduras, una receta que nos encanta. El sabor de las verduras seleccionadas lo hace espectacular, así que les sugiero que le agreguen arveja y que sirvan esta delicia. Súper recomendado. Si te ha gustado, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos, y también para que me regales un like. Miren por favor el resultado, súper rico. Las verduras no quedan súper cocidas, así que quedan un poquito crunchy, un poquito crocantes, deliciosos, muy saludables también. Disfrútalo en casa y si lo preparas envíame fotos para compartirlo con toda nuestra comunidad. Te invito a que nos sigas en Instagram y Facebook, y por allá también pues vas a ver mucho contenido de achiote. Al final te dejo todos los ingredientes y cantidades usados en esta deliciosa y sencilla receta, y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante, chao.